¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes de este acontecer político. Por supuesto, cada día está más cerca ya el 2 de junio y con ello se intensifican tanto los aspectos positivos como tristemente los negativos. A ver, primero un tema que ustedes me pidieron, que diera una opinión, un intento de análisis, que fue la entrevista de Claudia Sheinbaum en tercer grado, pero también, ya que vamos a hablar de los candidatos, me gustaría abordar lo que pasa con Xóchitl Gálvez respecto a esta mentira tan vil que se presenta sobre una encuesta, sin dejar de lado el papel de Jorge Álvarez Maínez. ¿Qué les parece si profundizamos precisamente en esta jornada por parte de los suspirantes a la silla del Águila? A ver, ¿qué pasó en tercer grado? Fue un programa en donde los conductores, los comunicadores, los periodistas que asisten asiduamente al mismo, platicaron, entrevistaron a Claudia Sheinbaum, entre ellos Leo Zuckerman, quien ha sido un crítico constante de la Cuarta Transformación, quien ha sido un hombre que ha reconocido que votará por el PRI y por el PAN, al considerar que son factores claves en la democratización de nuestro país, que ha sido un hombre que a través de sus diferentes mesas de opinión ha inclinado la balanza hacia la derecha y ha permitido de una u otra manera la propagación de las estrategias Go Negative por parte de los corifeos de la oposición y de los integrantes del cuartel de guerra por parte de Xóchitl Gálvez. Es un hombre de derecha, Leo Zuckerman, que sin embargo trata de vestirse con este disfraz de la objetividad, con este disfraz de la imparcialidad, cuando basta ver simple y llanamente todos los trabajos que ha llevado a cabo para darnos cuenta cuál es su percepción de la realidad, una percepción sumamente cercana, igualitaria, ¿no? Empática con la que puede llegar a tener Denise Dresser, ¿no? Menos radical sin duda alguna que la de Pablo Magluf, pero que se siente sumamente cómodo con las opiniones de un Héctor Aguilar Camín, de un Jorge G. Castañeda, por citarles algunos ejemplos de los personajes tal vez más polémicos que se sientan precisamente en estas mesas de opinión, no en la hora de opinar que comanda Leo Zuckerman. También, bueno, está el caso de Paula Sofía, también por supuesto, que ha generado controversia con algunas de sus opiniones en redes sociales, sobre todo al considerar que antes era gente cercana o gente que simpatizaba con la Cuarta Transformación y que un tiempo después se volvió una de sus principales críticas. Pero también estuvo Sergio Sarmiento, otro hombre relacionado con Ricardo Salinas Pliego, no niega su cruz en ese sentido Salinas Sarmiento, y que siempre ha buscado, al igual que Leo Zuckerman, em, dorar un poco la píldora, y digo un poco por cuestión simplemente de educación, sobre todo utilizando palabras muy rebuscadas, conceptos grandilocuentes, en donde nos plantean escenarios idílicos para las democracias, que es a lo que México tendría que aspirar. Lo que llama la atención es que durante los años del PRI y del PAN jamás impulsaron de una forma tan decidida este tipo de versiones o lo hicieron de una forma muy, muy particular. ¿Por qué? Porque debido al modelo salinista en materia democrática, se creó este concepto de que las mayorías eran malas, que la mayoría no tendría por qué existir, y esto nos llevó a las parálisis legislativas, pero sobre todo nos llevó a un amaciato que Sarmiento y otros más saben perfectamente bien que existe, que es el del PRI y del PAN, que a través de esa falacia, decir el PRI no tiene mayoría, ¿no? Pero junto con el PAN la lograba, nos lo pintaban como que, es que lograron consensos, qué buen gobierno es el de Peña Nieto que logró consensos con el PRD y con el PAN, cuando era obvio que iba a ser así, porque el PAN y el PRI se estaban intercambiando precisamente el poder. Y obviamente, bueno, el PRD lo jalaron ahí por una absurda idea de que su presencia le daba cierto reconocimiento de la izquierda a acciones tan deleznables y tan criminales como la entrega de nuestros recursos naturales a empresas extranjeras. También estuvo Sergio Sarmiento, estuvo Genaro Lozano, estuvo Denise Merker, estuvo René Delgado, quien es el conductor principal, y por supuesto Raimundo Riva Palacio, otro personaje que a través de fuentes inventadas no ha llevado a cabo una campaña durante todas estas elecciones verdaderamente
cuestionable en donde el rigor periodístico se esfuma literalmente de cualquiera de las líneas o párrafos que él plantea. El último de ellos en insistir, aun y cuando un gran periodista como Jesús García le explicaba constantemente por qué no era lo mismo lo que estaba pasando con Genaro García Luna y las presuntas falsas acusaciones en contra del presidente López Obrador provinieran del mismo personaje en ambos casos. Pero Riva Palacio insistió en que sí hay investigaciones contra López Obrador, que sí van a ir detrás de él en cuanto acabe su sexenio. Y cuando Jesús García le decía, bueno, pero es que públicamente no hay nada, él hacía, exacto, exacto, no las públicas. Es decir, Riva Palacio tiene contactos tan profundos en la CIA y en la DEA que ya le dijeron, se las tenemos guardaditas. Vamos a desmentir al gobierno de Joe Biden, vamos a desmentir al Departamento de Estado, vamos a desmentir al Departamento de Justicia, pero solamente lo sabes tú, Raimundo, y a través de tu columna puedes precisamente lanzar esta advertencia. Yo no dudo que haya traiciones en Estados Unidos y en el gobierno norteamericano, no dudo que muchos de ellos quisieran ver detrás de las rejas a Andrés Manuel López Obrador. Digo, la DEA no se manda sola, por supuesto, tiene jefes y esos jefes autorizaron muchas de las acciones en contra del político tabasqueño. Pero de ahí a que sea la realidad que nos quiera pintar Riva Palacio o como lo maneja Riva Palacio para justificar esta campaña de narcopresidente, pues es muy distinto. La entrevista a Claudia Sheinbaum me parece que transcurrió de una manera más ligera, es así, es la verdad, mucho más ligera de lo que yo esperaba, con pocos roces, y se lo digo porque con los personajes que acabamos de mencionar, con los antecedentes que acabamos de mencionar, con los intereses que defienden, sí se esperaba un cuestionamiento mucho más fuerte hacia Claudia Sheinbaum. Los momentos más álgidos tal vez de la entrevista, Sheinbaum los sorteó bastante bien, esa es la verdad, con la misma disciplina como lo ha hecho en los debates, sabiendo cuándo profundizar en ciertos temas, sabiendo cuándo desviarse, sabiendo cuándo confrontar. En el caso de Leo Zuckerman, un momento en que lo confrontó bastante bien con el tema de COVID-19. Lo mismo sucedió con Sergio Sarmiento, pero Raimundo Riva Palacio, no es lo mismo decir las cosas detrás de una máquina, detrás de una computadora, que decirlas ya de frente. Un personaje que se ha dedicado a minimizar a Sheinbaum, poniéndola literal como títere López Obrador, como continuadora del Maximato, pues cuando la tuvo enfrente, yo esperaba que le cuestionara algo así. No fue él, fue Denise Merker la que le hizo el cuestionamiento si estaba lista para enfrentar los retos que le vienen por delante por parte de diversos sectores, que seguramente lo harán. Y mire, hubo cuestionamientos a esta Merkel por la actitud, dicen que tomó de alzar las cejas, soltar el teléfono, pero la pregunta de Merkel no era mala, ¿eh? Se lo digo periodísticamente hablando, digo, uno como intento de opinador, la realidad es que no era mala, porque es algo que sí se va a topar Sheinbaum y no va por el lado de la misoginia. Sí se va a tener que enfrentar a diferentes grupos que, por supuesto, que ya sin el halo protector de Andrés Manuel López Obrador, van a tratar de cuestionar su poder. Y eso es normal. ¿Por qué es normal? Porque cuando pasa, mire, se lo voy a poner así, haciendo una comparación con El Padrino, no por una cuestión de mafia, sino por una cuestión de estructura de poder. Y porque ustedes saben que El Padrino es mi película favorita. Cuando Vito Corleone pierde poder. ¿Recuerda usted la reunión que tiene Michael en Las Vegas, ¿no? En donde llega su hermano Fredo y Fredo lo recibe con una gran fiesta y entonces posteriormente llega el capo que está encargado de los casinos en Las Vegas, que es Moe Green, y Moe Green le habla de una manera como nadie jamás se atrevería a hablarle en otra a Vito Corleone y se lo dice, el padrino está enfermo, están saliendo de Nueva York, están corriendo. Entonces, cuando el líder de un movimiento desaparece, pierde fuerza, se hace a un lado, en fin, por supuesto que las fuerzas alrededor cuestionan o retan al que se quede en su lugar. A mí me queda claro que Sheinbaum va a poder controlarlos. En esta campaña me ha convencido el carácter que tiene Claudia Sheinbaum para enfrentar muchas de estas situaciones, la inteligencia que tiene y que sin duda va a poder llevar a cabo con soltura y con capacidad ese tipo de retos, pero no descartemos que sí se den. Me parece que sí hay que estar muy atentos porque por supuesto que se van a dar por parte de diferentes grupos al interior y al exterior, precisamente de Morena, tanto en el ámbito económico como también en el ámbito militar. Lo sabemos perfectamente. Pero me parece que la libra mucho mejor de que lo libró Xochitl Gálvez, ¿no?
Sheinbaum, a diferencia de mucha gente que dice es que fue por la tibieza de los conductores, no creo que solamente haya sido por eso. Insisto, sí me decepcionaron algunos de ellos, pues, esperaba más, esa es la verdad de las cosas, insisto, por sus antecedentes, pero aún así me parece que Sheinbaum manejó muy bien lo que le tocaba a ella, precisamente en este escenario, y supo jugar bien sus cartas, e insisto, supo salir bien librada, a diferencia de Xochitl, Xochitl que cometió errores nuevamente de primaria, con el tema, por supuesto, del libro de Anabel, que no lo había leído, pero que lo había tomado de referencia para lanzar una acusación tan seria como narco candidata. Esa y otras respuestas de Xochitl, que se mostró insegura, se mostró tartamuda, se mostró fuera de su zona de confort al no tener precisamente ese respaldo que requiere en materia de teleprompter, en materia de ideas y conceptos ya perfectamente estructurados, y quedó pues como lo que ha quedado en otras ocasiones Galvez, ¿no? Como alguien que es improvisada, que es oportunista en este tema de la política y que es sumamente tramposa. ¿Por qué le digo esto? Porque, caray, se dio a conocer, fíjese bien cómo están jugando, y por eso es muy importante recordar aquí lo que decía el sábado pasado Federico Bonazo, de identificar, ya estamos en este momento, en este proceso, y ya se ha dicho tanto, pero tanto se ha dicho, que ya no podemos llamarnos al engaño. ¿A qué me refiero? A que ya como sociedad identifiquemos quiénes son las voces reales, quiénes son las voces a las que se les puede creer, quiénes son las voces a las que se puede interactuar, se puede discutir, se puede cuestionar, quiénes son las voces que son transparentes y honestas en sus puntos de vista. ¿A qué voy? A que tú puedes ser de derecha o de izquierda, pero que seas honesto con lo que estás planteando, que seas honesta, ¿no? Y con base en ello podamos ir forjando una opinión final a todo esto, si no es que ya la tenemos. Y esto viene a cuenta porque Xóchitl Gálvez nuevamente recurre a la mentira. Una mentira que aparte de todo la desacredita de inmediato y se le cae de inmediato. Se deja llevar por comentarios, por notas de personajes sin ningún tipo de decencia, como es el caso de Lourdes Mendoza, quien sube información relacionada que en Banamex se había dado a conocer un estudio del propio banco en donde ponían adelante a Xóchitl Gálvez por 2 puntos sobre Claudia Sheinbaum. Por supuesto que Gálvez lo agarra, lo toma y lo empieza a promover junto con todo su equipo de campaña, pero oh sorpresa, resulta que no es un estudio, es la encuesta de Massive Caller, la misma encuesta que días antes Gálvez había dado a conocer y en donde supuestamente ya rebasaron a Claudia Sheinbaum. Uno pensaría que es una inocentada, es un error de su equipo. Sí, no descarto que en su equipo ha demostrado que hay gente muy desesperada, muy incapaz, pero para mí es simple, es la muestra perfecta de que la oposición va a robar también el concepto del fraude electoral, va a tratar también, como lo hace con el tema de la libertad, de la democracia, de los derechos, va a tratar también de enarbolar esa bandera el próximo 2 de junio. No se verá a dormir tranquila la oposición y el 3 de junio saldrá a las calles a gritar que hubo fraude y a tratar de judicializar el proceso de tal manera que se anulen las elecciones, pidiendo, rogándole, por supuesto, a Estados Unidos que intervenga de una manera o bien de otra. Es un escenario muy drástico, lo sé completamente, pero a mí me da la impresión de que van por ahí. Ojalá que los gritos solamente queden en eso, en la clásica estridencia de Xochitl en el Senado, junto con todos estos personajes tan soberbios, tan pagados de sí mismos, que hoy por hoy, como titula en su columna Páez Varela, no entienden por qué no les alcanza, ¿no? Y es muy cierto, no les alcanza porque durante muchos años, pues los señores se dedicaron a ofender al pueblo de México, se dedicaron a agredirlo de todas las formas posibles, con posturas clasistas, racistas, tachándolos de pejezombis, tachándolos de tontos, tachándolos de mascotas, de borregos, con comentarios racistas como codos sucios, como prietos, como cuando hay, en fin, conceptos verdaderamente deplorables de cualquier persona y que provenían de la clase política opositora o de sus financiadores o de sus conductores o bien de sus voceros. No entiendo qué es lo que esperaban cuando durante años despreciaron a las clases populares, despreciaron a la sociedad real en su conjunto y ahora con todo el cinismo que les caracteriza se aparecen como víctimas de persecución política y te piden que votes por ellos y te piden que les otorgues la oportunidad de seguirte jodiendo porque caray,
¿por qué no habríamos de dárselas a esos entes superiores, esos entes magníficos, esos entes ideales, ¿no? De los tlatoanis modernos, del neoliberalismo. ¿Por qué no? A final de cuentas se mienten de una manera vergonzosa, se mienten de tal forma que llegan a creerse la mentira y eso es precisamente lo que los hace sumamente peligrosos, porque alguien que se cree sus propias mentiras las defiende porque cree que son verdad, las defiende porque está convencido de lo que ahí se está disputando, sin entender, y ya no tiene la capacidad de entender, de razonar, de darse cuenta, de voltear a su alrededor. Sí, ustedes me dirán, les gusta hacerse como el tío Lolo, estoy de acuerdo, pero a final de cuentas hay otro sector de la población. No hablo de los líderes políticos que son muy pragmáticos y manipulan este tipo de escenarios por el poder, así de claro. Hablo de todo otro sector, de los famosos pobres de derecha, que de verdad están convencidos de que vivimos en una dictadura, están convencidos que vivimos en un autoritarismo, están convencidos de que son víctimas de una persecución por parte de ese maldito, maldito peje lagarto. ¿Cómo se atreve un tipo como este, ¿no? Venido del sur, a tomar estas decisiones que afrentan, por supuesto, a mis patrones, afrentan a esa élite dorada que nos ha dado tanto y tanto con sus empleos y que me permite de vez en cuando, por supuesto, sentarme en las mesas de Polanco, en las mesas de Santa Fe, o poder pagar mi crédito de manera excepcional, que me paga bien, sin duda alguna, y seguramente muchos de ellos lo merecerán, pero que no se dan cuenta que siguen siendo empleados, a final de cuentas, de una élite que te desecha cuando es necesario porque ha creado un sistema totalmente injusto, en donde las mayorías están sufriendo, han sufrido durante muchos años, precisamente porque a ti te den una palmadita en el hombro. En fin, ellos se mienten constantemente y se seguirán mintiendo. Y lo dijimos ya hace mucho tiempo, si ustedes no mal recuerdan. Seguramente les hubiera ido mejor en la campaña si hubieran sido honestos consigo mismos, si hubieran sido transparentes y si hubieran dicho, yo soy esto y hacia allá voy. Seguramente, seguramente hubieran podido dar una mayor pelea, pero se avergüenzan de sí mismos a tal manera que se disfrazan de rosas cuando realmente son los Alitos, los Marcos, los Jesús Zambrano. Y esto es lo que ha aprovechado a Jorge Álvarez Maínez. Jorge Álvarez Maínez, quien lo vi hace poco en un video que subió Laura Sánchez Ley, en donde he recibido de verdad, con un fervor por parte de su feligresía. Y aquí viene un punto muy interesante. ¿Hasta dónde llegará Movimiento Ciudadano? ¿Hasta dónde llegará Jorge Álvarez Maínez? ¿Hasta dónde llegarán en votos? ¿Qué tanto crecerán? Por supuesto no van a alcanzar el segundo lugar, ¿eh? Les puedo invitar una cerveza a todos y todas las que están ahorita en el chat. Ajá. No lo va a alcanzar, pero sí va a restar muchos votos. Y sí va a poder convertirse en una fuerza política que aproveche el descarrilamiento del PAN, del PRI, del PRD, la refundación del Blanquiazul, y que puede recibir a muchos de los molestos con estos partidos políticos y crecer de una manera impensada, incluso para el propio Dante Delgado, y entonces no solamente ser bisagra, sino parte esencial de las negociaciones y pensando en un crecimiento todavía paulatino hacia el 2027 y 2030, jugando ya el papel de la derecha progre. Veremos, por supuesto, qué pasa en el PAN con las diferentes fuerzas que se siguen moviendo y que sigue siendo competitivo. Pero Movimiento Ciudadano está ante la oportunidad de su vida como partido político. Veremos si la aprovecha. Yo, como siempre, les agradezco por su atención. Si les gustó este contenido, pulgar arriba, compártanlo, por favor, nos ayuda muchísimo. Coméntenlo, ya saben, entre más interactúe usted, si nos da el pulgar, si nos deja su comentario, su crítica, por supuesto, si comparte los videos, nos recomienda más YouTube, entonces crece nuestro alcance, amén de su suscripción, claro, muchísimas gracias a todos los que se han suscrito y también active las notificaciones de YouTube. Activando las notificaciones de YouTube, le da también a la campanita y entonces ya nuestro contenido le va a estar llegando paulatinamente mejor la información de nuestro contenido cuando lo publiquemos. Si tiene posibilidades, si tiene chance, échenos el super chat, échenos el super gracias. Si no, de verdad, con todo lo demás nos ayuda muchísimo. Únanse al canal aquellos que también lo puedan hacer con las membresías que, insisto, les hemos quedado de ver en eso, pero ya estamos organizando bien para poderles dar
cuestiones interesantes para que ustedes se sientan atraídos al respecto, por lo menos para que sepan, ¿no? El tema de las membresías. Por ahí tenemos una muy buena propuesta. Le mandamos un abrazo, por supuesto, a todos aquellos que nos han hecho llegar propuestas para manejar ese tema de las membresías. Una que me gustó mucho de mi querido Román en torno a jugar y que ya le habíamos en parte, algunas personas también lo habían recomendado, pero Román nos la dejó más clarita, de jugar con las figuras de Luca, de Pantro, de Odín, de Maki, en fin. Yo por lo pronto, perdón, que se desenfoca de repente la cámara, pero bueno, nos vemos al ratito. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.